Marta, una de las expertas en materia de salud, pues es la doctora Carolina Corcho, quien es médica, psiquiatra y aparte de eso, pues tiene es magíster en estudios políticos y es vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Doctora Carolina, muy buenos días, bienvenida a Casanare. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctora Carolina, le hemos escuchado en diferentes medios de comunicación cuestionar este proyecto de reforma a la salud, pero usted dice lo que pasa con este proyecto es que su núcleo no ha sido tocado, su núcleo es nefasto para todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud de los colombianos. ¿Cuál es ese núcleo? ¿Qué es el problema de fondo que no ha sido visibilizado por los colombianos y al parecer por algunos congresistas que sin pensarlo mucho pues le están haciendo la venia a este proyecto? Bueno, lo primero es que este es un proyecto de ley presentado con mensaje de urgencia por el gobierno nacional el año pasado en el mes de septiembre. Es un proyecto que ha surtido 3 modificaciones, ha surtido además 8 audiencias públicas ciudadanas, donde prácticamente el sector salud mayoritariamente se opuso a ese proyecto de ley. Y aún ante la oposición crítica del sector salud que se puede evidenciar en las audiencias públicas, este proyecto siguieron adelante con eso. Ahora, ¿cuál es el problema del proyecto de ley? El problema del proyecto de ley, aún en todas sus modificaciones, son básicamente como 4 elementos. El primero es que se pone en riesgo la destinación específica de los recursos públicos de la salud en Colombia. La financiación del sistema de salud en Colombia es pública, son recursos que aportamos los colombianos y lo que se pretende pues allí de manera sutil, artificiosa, es introducir unos conceptos para que puedan hacerse negocios con estos recursos. Eso fue el caso de Saludcop, como para que lo tengamos claro. Saludcop fue el mecanismo mediante el cual se utilizaron recursos que debieron ser destinados para atención de salud, pago de trabajadores, tratamientos, en hacer fincas, en hacer otro tipo de cosas, pues fincas, whisky, o todo lo que compraron sin que eso correspondiera a la salud. Aquí se abre un boquete para que eso se legalice en Colombia, cuando eso en este momento en Colombia es ilegal e inconstitucional, dado que los recursos de la salud solamente deben ser para eso. Lo segundo es introducir varios artículos para promover la negación de servicios de salud en Colombia. Eso es muy grave porque pues en Colombia, como resultado de la tutela y también de las luchas de la ciudadanía, se ha logrado un paquete muy amplio de prestación de servicios por parte del sistema. Con este proyecto de ley se reduce. Sí. Bueno, denos un ejemplo, por ejemplo, sí, esta promoción a la negación de la prestación del servicio en salud, un ejemplo de esta situación que se podría dar, porque... Te voy a dar un ejemplo, Por ejemplo, tú te das cuenta que uno va muchas veces al médico y dicen, no, es que tenemos que autorizar este tratamiento. Sí. O el médico te dice, es que tengo que hacer... Eso no está autorizado por la PS y tengo que meterme a mi PRES, que para poderlo autorizar. Esos son los mecanismos que van a empezar a operar con más fuerza para negar más servicios a partir de una estratagema que ellos generaron, y es cortar o a discrecionalidad de ellos definir qué servicios financian y cuáles no, cuando esto es un asunto que ya definió la Corte Constitucional en la ley en Colombia. Esto no puede quedar discrecionalidad del Ministerio de Salud y de Hacienda. Entonces lo que hace el proyecto de ley es darles facultades extraordinarias para que discrecionalidad ellos corten la financiación de algunos tratamientos en Colombia. No sabemos cuáles. Pero además hay otra cosa muy grave, y es, en el proyecto de ley hay un artículo en el cual se le cortan se le amarran las manos al médico general. ¿Esto qué es? La mayoría de médicos son médicos generales y la mayoría de los problemas de salud se debería resolver con el médico general. Sí. Entonces usted va, por ejemplo, porque tiene una artritis y el médico general le puede mandar eventualmente algún tratamiento mientras que usted le dan la cita con el especialista, que eso se demora por ahí unos 6 meses en Colombia, de 3 a 6 meses,
Entonces ya el médico general no puede prescribir eso. Esto es una manera de negar servicios y obligar a que el ciudadano vaya y de su propio bolsillo le pague su salud. Eso es lo que ellos buscan, aumentar el gasto de bolsillo en salud para ahorrarse los recursos, pues evidentemente, pues porque hay buenos negocios, porque es un poco más de 40 billones de pesos de los colombianos. Entonces ahí existen varios mecanismos mediante los cuales se va a continuar la negación de servicios en Colombia y se podría inclusive aumentar las tutelas que se ponen en Colombia, el pase de la muerte y todos estos mecanismos que ya conocemos. Bueno, esto tiene que ver con la prestación del servicio en salud. Me llama la atención cuando usted dice a discrecionalidad de ellos, o sea, ¿de quiénes? ¿Quiénes son los que quedarían con esa potestad de decirle a ese usuario, qué pena, su tratamiento no lo cubre, tiene que tener un seguro adicional o tiene que pagar particular o tiene que buscar Exacto, otra alternativa? entonces ahí también el proyecto de ley tiene la forma de facilitar la creación de pólizas y seguros particulares y privados, comerciales. ¿Qué es lo que buscan ellos? Desincentivar que el sistema de salud en Colombia sea tan restrictivo en la prestación de servicios que se obligue a la gente a pagar prepagadas, a pagar servicios complementarios, pólizas particulares, y por eso hay un artículo donde facilitan la habilitación de estas medidas, de estos procesos en Colombia, inclusive de empresas extranjeras. Como el sistema de salud en Colombia lo van a restringir, entonces obligan a que quien tiene plata que se meta una póliza y quien no, pues dile a ver cómo resuelve el sistema de salud en Colombia, o vaya, rebusque, vaya, vendan una casa a ver si de pronto puede comprar de bolsillo. Es una cosa realmente perversa contra los ciudadanos, Sí. Para favorecer negocios y en contra de la vida ciudadana. Sí, doctora Carolina Corcho, entendemos, digamos, que las ventanas que está generando este proyecto de ley para que privados pues puedan montar su negocio de pólizas o de salud prepagada. Pero no nos queda claro es quiénes son los que autorizan. La ley la autoriza, sí, pero quiénes, las EPS, digamos, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, ¿qué papeles juegan allí? Ellos son los que autorizan, se ven conminados a respetar la ley. ¿Cómo funciona? Es que la ley lo que introduce es un mecanismo que facilita la creación de seguros privados mediante la Superintendencia de Salud, servicios voluntarios y planes voluntarios, Sí. Dando inclusive plazos perentorios para que la Superintendencia autorice la apertura de eso. Hay una cosa que tenemos que tener clara en Colombia, es que las prepagadas, los planes voluntarios y servicios complementarios funcionan sobre la infraestructura del sistema de salud en Colombia pagada con recursos públicos de la salud. Ese es el gran negocio. Porque claro, para usted afiliarse a una prepagada, usted tiene que estar igual afiliado al sistema de salud, usted igual cotiza y le paga la EPS. Pero entonces usted también va y pague la prepagada, y usted la atienden en la misma infraestructura que construyeron con los recursos públicos de los colombianos. Y obviamente les conviene más atender una prepagada, porque pues en la prepagada se hace la preselección de si usted tiene preexistencias o no, si usted de pronto es muy enfermito no lo reciben. Pero esa es la perversión que hay allí. ¿Cómo introduce un artículo para facilitar la habilitación de estos seguros privados por parte de la Superintendencia de Salud? Uh-huh. Cosa que si la Superintendencia no le responde a usted en unos pocos días que le aprobó, queda aprobado automáticamente. Sí. Eso es para facilitar e incentivar que la gente se traslade, pues los que tienen plata. Porque Sí. quien no tiene plata, pues tendrá que someterse al pase de la muerte. Bueno, y eso nos lleva a otra circunstancia. Entonces, las EPS dentro de este proyecto de ley, ¿qué papel juegan? Todo el papel. Es que las grandes favorecidas aquí son las EPS. Las EPS van a ser las superpoderosas como ya lo son. El proyecto de ley lo que hace es profundizar lo que ya hay, legalizarlo. Superpoderosas. A raíz del proceso que se adelanta actualmente en Colombia, pues es probable que se vayan a liquidar varias EPS, que vieron liquidarse hace mucho tiempo, porque la mayoría, si no todas las EPS, son inviables en Colombia. Ninguna cumple con los estándares financieros de calidad, solamente 10 en los estándares de la Supersalud, pero los estándares son bastante flexibles. Entonces, si se liquidan las EPS, van a quedar unas muy pocas superpoderosas, incontrolables,
que manejan recursos de los colombianos. A ver, una cosa que hay que tener claro, que las EPS no son empresarios, inversionistas de capitales privados, no. Son entidades que manejan recursos de los colombianos. Es muy fácil, puede ser empresario de hacer negocio. Y van a tener todo el poder sobre un secretario de salud, un gobernador, como lo tienen actualmente, pero ya más sofisticado. Y estas entidades, que detrás de ellas está el sector financiero, porque finalmente son los bancos los que recaudan esos billonarios recursos. Las EPS son vehículos de los bancos para recaudar billonarios recursos, con los cuales los bancos hacen especulación y negocios, son las grandes fortalecidas en este proyecto de ley. Sí. O sea, lo que usted nos está mostrando acá, esa radiografía, es que las EPS dentro de este proyecto quedarían administrando los recursos en principio, todos los recursos públicos, los que son de los colombianos, son las que pueden también convertirse en aseguradoras, porque van a montar sus propios proyectos para la venta de pólizas, manejar la salud prepagada, y fuera de eso, decirle sí o no a un usuario dependiendo de su voluntad, dependiendo de su discrecionalidad, si lo atienden o no lo atienden. Exacto, es lo que hacen ahora, pero mucho más fortalecido. Sí. Mucho más fortalecido, pues porque en este momento son 49 EPS, ellos tienen proyectado que van a quedar unas pocas EPS, lo cual es que van a ser más poderosas, no va a haber superintendente de salud que las controle, como hoy no lo hay, porque la mayoría de superintendentes de salud de este país lo ponen las EPS, vienen de las EPS, y se supone que la función de la superintendencia es controlar las EPS, pero los superintendentes vienen de las EPS. Sí. Entonces las superintendencias en Colombia son salas de negocios de las EPS. Ahí no hay ninguna función constitucional de defensa de los derechos de los usuarios. En ese sentido, esto se van a volver entidades más poderosas, pero insisto, quienes hay detrás de las EPS son los bancos, que son quienes usufructúan finalmente el recaudo de los billonarios recursos de los colombianos que manejan las EPS para prestar servicios de salud. Prestación de servicios de salud que van a restringir mediante esta ley para que sean menos, para obligar a que quienes tengan plata pues compren planes complementarios y prepagadas, de los cuales son dueños también los mismos dueños de las EPS. Bueno, doctor, sí. Y otros que vienen de otros países. Doctora Carolina Corcho, me asalta una duda, porque entonces el papel de la República, del sistema preventivo, ¿dónde queda en esta ley? No existe, es demagógico, no existe. Esta ley tiene muchos asuntos demagógicos, pues porque evidentemente usted no va a escribir en una ley si usted va a hacer negocios, eso nadie lo va a hacer. Usted tiene que escribir algo bonito, usted tiene que escribir cosas bonitas. Entonces hay tres cositas bonitas pero demagógicas, que la salud pública, que el plan decenal de salud pública, pues sí, el plan decenal de salud pública ya existe y poco se puede implementar pues con un sistema de negocios basado en las EPS, que vamos a prohibir la intermediación laboral de los trabajadores de la salud en Colombia. Es que eso ya está prohibido en Colombia, ya hay una fuerte jurisprudencia de la Corte, del bloque de constitucionalidad con la Organización Internacional del Trabajo, donde no deberían ser tercerizados los trabajadores. Es decir, aprobado esos artículos bonitos que son demagogia, pues por algo le tienes que decir al país, que algo bueno estás haciendo. Sí. La situación de los trabajadores no va a mejorar, la salud pública tampoco, porque es que la salud pública no va a mejorar con estos emporios económicos teniendo el control casi que absoluto de la salud como lo han hecho hasta ahora. Por eso es que en Colombia se ha desmontado la salud pública, tenía uno de los sistemas de salud pública más fuertes de América Latina como el chileno, que hoy a costa de ese sistema de salud está pudiendo poner vacunas. Sí. Entonces, digamos, es la circunstancia y no va a haber ahí un fortalecimiento de la salud pública, eso no es cierto, tampoco de los hospitales públicos, por el contrario, los llevan a liquidación, los dejan abiertos a que esto se lo tome la politiquería aún más, porque acaban de un plumazo con la figura de la carrera administrativa, que es el acceso a cargos por meritocracia a los hospitales. Esta figura la acaban, primero pues para liquidarlos más fácil y no tener demandas del equipo laboral. Y pues y segundo porque usted tiene contratos a términos definidos y ahí es muchos los políticos que pueden intervenir poniendo a su gente. Entonces esto pues no solamente lleva a los hospitales a la liquidación, sino que genera toda una dinámica
de profundizar los hechos de corruptela que han rodeado los hospitales públicos de Bogotá. O sea, es decir, la ley no es defendible desde ningún punto de vista. Bueno, eso en cuanto a la situación del funcionamiento de los hospitales, pero usted tocaba una situación con los trabajadores. ¿Cómo es esto de que no hay garantías? ¿O si se sigue fortaleciendo esa situación lesiva de la tercerización, de las OPS, del trabajo, digamos, en desigualdad de condiciones con otras entidades? Eso no lo va a resolver esa ley. Eso no lo va a resolver esa ley. La ley hace una mención muy superficial sobre eso. Como te digo, ya hay suficientes leyes en Colombia, convenios de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que resuelve ese tema de fondo. Esto es un asunto muy cosmético, superficial, está demagógico. Luego, que no se hagan ilusiones los trabajadores de la salud que ha aprobado esta ley van a mejorar sus condiciones de precarización. Por el contrario, en los hospitales públicos se ven expuestos a varias masacres laborales dadas las liquidaciones que podría dar a lugar y fusiones que da lugar a este proyecto de ley. Entonces, pero aparte de eso hay otro capítulo sobre el talento y el recurso humano en salud, sobre el tema de la educación médica, pues donde pretenden ya asumir el control de la formación médica, lo cual atenta contra el principio de la autonomía universitaria, para poder formar médicos expresos en cursillos que necesitan, pues obviamente también para precarizar este mercado. Entre más médicos express por cursillos ellos puedan formar y graduar desde el Estado sin que pase esto por las universidades, pues evidentemente será más fácil que los precaricen y los paupericen. Sí. Entonces, que no se den engaños del personal de la salud. Allí no hay nada pues que le esté favoreciendo. Doctora Carolina Corcho, usted solicitaba la defensa, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cancerología. Decía, este es el momento que hay que revisar lo que está haciendo el gobierno nacional con esta ley y con el instituto, que es un baluarte para la investigación, es un baluarte, y que lo que pase allí muy seguramente va a pasar con otras entidades y con otros procesos. ¿Qué es lo que está pasando con el Instituto Nacional de Cancerología? El Instituto Nacional de Cancerología es que no existe ninguna razón técnica comprensible para que se haya decidido otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar este instituto, que es un baluarte de la ciencia y tecnología. No entendemos cuál es la razón técnica que arguyen y a la que apelan para poder, otorgar facultades. No sabemos qué va a hacer el presidente de la República con eso. Pero ¿cómo así que el Congreso de la República, otorga esas facultades extraordinarias sin saber qué se va a hacer con ese instituto? Puede que lo vayan a mejorar, no lo sabemos, pero también puede ser que lo van a acabar o lo van a entregar en comodato o van a hacer un negocio con él. No lo sabemos, porque no hay ninguna razón técnica para esa decisión que expresan allí. Bueno, usted también habla que si el gobierno quisiera mejorar las condiciones, no tenía que hacer una reforma a la salud, sino por el contrario, aprovechar toda la normatividad que hay, la ley estatutaria, los decretos, y sencillamente aplicarlos realmente, colocarlos en funcionamiento y mejorar el sistema. ¿Cómo lo haría? No entendí esa última pregunta porque ¿me la repites, por favor? Claro que sí, señora. Usted advierte que si el gobierno nacional quisiera dar cumplimiento a mejorar la prestación del servicio de salud, no necesita la reforma a la salud, que ya existe una ley estatutaria y unos decretos que le permiten realmente hacer efectivo estos servicios. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que debe hacer entonces? Bueno, lo primero es que la ley estatutaria garantiza la salud como un derecho fundamental. Eso es incompatible con hacer negocios con la vida de la gente. Eso no se ha entendido en Colombia. La tienen engavetada, no la quieren implementar. Hay elementos de la ley estatutaria, que es el derecho fundamental a la salud 1751, que son implementables ya en Colombia, ya, simplemente con voluntad política. Pero hay otros que efectivamente sí requerirían una reforma estructural del sistema de salud en Colombia. Es decir, Colombia sí necesita una reforma estructural del sistema,
pero necesita una reforma estructural del sistema en el sentido contrario que está planteando esta reforma, que es básicamente aquí no podemos seguir aceptando negocios con la vida de los ciudadanos. Negocios además de personas que no están aportando ni valor agregado ni capitales, porque todo esto son negocios con los aportes de los trabajadores del país, de los ciudadanos que pagan sus impuestos, pero además negocios con la vida y con los recursos de los ciudadanos. El que quiera hacer su clínica y construir su propuesta particular y privada de negocios, pues que trabaje, porque tienen que hacerlo con los recursos de los colombianos. Haga su negocio y móntelo con sus capitales, a ver si es fácil. Monte su propia infraestructura, haga sus ahorros en un banco, o que el propio banco se una con él y hagan sus hospitales, pero ¿por qué con los recursos y con la vida de los colombianos? Y el que quiera ir a comprar salud y tenga, pues puede hacerlo. Este es un país libre y democrático, pero no a costa de la vida de los colombianos y con los recursos de la salud de los colombianos. Sí, señora. Eso es lo que hay que hacer. Doctora Carolina, como se dijo al inicio, pues este proyecto fue presentado desde el año anterior. ¿Conoce ya en qué puesto va o en qué ha avanzado este proyecto allí en el Congreso? Y si han hecho ustedes ese acercamiento hacia las entidades de orden nacional y quienes están en ese momento con el poder de decidir sobre este proyecto lesivo, como usted nos lo ha planteado hasta el momento. Es que les escucho bastante poquito. Me toca hacer un esfuerzo enorme para entender la pregunta que me hiciste. Le preguntaba, doctora Carolina, en este momento usted nos lo dijo al inicio, el proyecto fue radicado desde el año anterior. ¿En qué punto va o en qué va ese...? El proyecto, ya te entendí, sí. El proyecto ya surtió unas audiencias públicas que no fueron escuchadas, radicaron ponencia en diciembre, aun cuando uno de los senadores cuya ponencia fue radicada expresó que le habían falsificado su firma. Luego ese senador inexplicablemente 1 o 2 días dijo que ya no había ningún problema, que ya el proyecto no tendría vicios de trámite. El senador Motoa de Cambio Radical, y de repente nada pasó con eso que era un aparente vicio de trámite. Luego modificaron esa ponencia en marzo y cambiaron casi que en un 70%, pero manteniendo el mismo sentido del proyecto de ley. Lo presentaron. La oposición presentó en las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado. La oposición presentó una ponencia negativa, la cual fue un día. Luego presentaron una ponencia positiva que votaron y nombraron una subcomisión donde todos los representantes y senadores eran del gobierno, menos uno. Una subcomisión bastante antidemocrática que generó una nueva ponencia que volvimos a estudiar y que está pendiente para votación y pupitrazo en las comisiones séptimas de Senado y Cámara. Ellos tendrían que estar sesionando hoy, pero parece ser que hoy no van a sesionar y parece ser que por ahora se estarían para el jueves para votar esta inconveniente iniciativa para el país. Sí, señora. Bueno, así la situación entonces de este proyecto de ley de reforma a la salud, ¿qué se espera? El Congreso de la República sí ha escuchado a las entidades como de las que hace parte usted, del Colegio de Médicos, de usuarios. ¿Tiene el Congreso de la República esa responsabilidad civil de escucharlos, de atenderlos, o por lo contrario, esto como mandato de urgencia pues avanza y no pasa nada? El Congreso de la República pues tiene unas bancadas gobiernistas y una oposición. La oposición recogió nuestra solicitud de que eso había que archivarlo, no había manera de mejorar ese proyecto de ley que de raíz había sido mal concebido. Las bancadas del gobierno pues seguramente han escuchado, no sabemos a quiénes, o creemos por lo que aparece allí que sí sabemos a quiénes, pero no ha sido a nosotros. Lo que está claro es que no ha sido a los médicos, a los trabajadores, a los representantes de los hospitales públicos, a las asociaciones de pacientes. No es a esos sectores los que ha escuchado. Entonces, esa mayoría pues está comprometida con otros intereses muy minoritarios que no responden a las mayorías de la ciudadanía colombiana. Desde luego que ellos van a salir a decirle al país en la gran prensa pues que muy bien, que lo que ellos están haciendo es muy bien, van a decir que aquí va a mejorar la calidad, la prestación, que nadie va a salir a decir que va a aprobar un proyecto pues para hacer negocios.
para hacer negocios y para liquidar hospitales. Usted lo va a presentar distinto. Pero eso no es lo que está ahí. Y nosotros estamos dispuestos a dar ese debate con ellos mismos. De hecho, lo hemos dado. Yo me he sentado con varios senadores y ellos han tenido que quedarse callados, porque ellos no tienen argumentos para poder contradecir lo que ellos mismos están escribiendo ahí. Pues muchas gracias, doctora Carolina Corcho, por estar en Contacto Noticias y darnos a conocer al interior de este proyecto de reforma a la salud y lo que ustedes están solicitando, que se visibilice, que realmente se le diga al pueblo colombiano el riesgo que se tiene con la prestación del servicio de salud, con la cobertura, quienes quedan manejando los recursos directamente. Usted aquí nos dice, se formaría casi un oligopolio porque las EPS obviamente van a buscar la manera de que ya no sean 49 que hay en el país, que sean más poquitas, pero esas firmas van a quedar con la capacidad, con la competencia, porque la misma ley lo blinda, porque la misma ley se los da, de ser las constructoras de estos seguros, crearlos, venderlos, estas pólizas, esta medicina prepaga, de igual manera escoger cómo y de qué manera se atienden cada uno de las patologías. Si tenemos problemas, dice usted, si tenemos problemas en este momento, limitaciones para los procesos sencillos, ahora cómo será si el médico general pues no puede atender lo mínimo, porque hay que dejar que el médico especialista revise, que el otro médico firme, que la administración de esa EPS autorice. Pues esto es lo que está develando en este momento la doctora Carolina Corcho. Doctora Carolina, que tenga buen día y gracias por dedicarnos estos minutos a Casanare. Muchas gracias, y yo sí quiero, antes de terminar, solidarizarme y hacer la denuncia en el país, que es absolutamente inaceptable, y tenemos que rechazar el país la masacre que ocurrió anoche en Cali, en Siloé, con participación de la fuerza pública en Colombia. Eso no se puede silenciar. Aquí no puede haber un bloqueo informativo en Colombia, porque cuando se hace un bloqueo informativo de situaciones como esta, se perpetúa el terror, y aquí no puede haber terror. Entonces aprovecho para poner mi voz en favor de las víctimas, y que haya justicia, y que la comunidad internacional se pronuncie para hacer lo que hace de ser en Colombia, para que noches de horror con ella no se vuelvan a repetir en nuestro país. Gracias. Que tenga buen día.